Muy buenas noches, les damos un cordial saludo una vez más a todos los que integran esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita. Es nuestra cita a las 8 de la noche, hora de Georgia, y aquí estamos con el compromiso, primero para con Dios y para con las almas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Hermanos, les invitamos a que abran sus Biblias. Nos ponemos de pie y le damos la gloria a nuestro Dios para leer la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Salmo 119. El Salmo 119 es el más extenso de todos los salmos, pero no vamos a leerlo todo, vamos a leer del 1 al versículo 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, que nos permite, Señor, un día más, Padre, en esta célula virtual, Padre. Sabemos, Señor, y entendemos que si estamos aquí es porque es tu mano poderosa la que nos sostiene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que seas tú abriendo los cielos, que seas tú inclinando tu oído y sea tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Toma el control de este culto, Padre Santo, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que fluya, Señor, con poder y gloria, Señor, con tu espíritu, Padre, que no sea palabra de mi esposo, sino tu espíritu fluyendo, Padre, tocando cada corazón, cada alma, Señor, penetrando, Señor, hasta lo más profundo, y que esta palabra quede perenne, Señor, en cada corazón, Padre. No solamente oyendo, Señor, sino transformando las vidas, Padre, como solo tú lo sabes hacer de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar nuestra alabanza. Alisten sus teléfonos que recibieron la letra. Vamos a cantar con entendimiento y reverencia, porque esto lo hacemos para la gloria del Señor. No para agradar a los hombres, sino para la gloria del que nos mira. El título de esta alabanza es Jesús, eres tú maravilloso. Eres tú maravilloso. Oh, perdón.
alabamos tu santo nombre. Alabado eres, Padre. Gloria a ti, Señor. Bien, damos inicio a nuestra enseñanza de esta noche, que la hemos titulado La cruz en nuestros días. Texto bíblico, Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Tema: la cruz en nuestros días. Texto bíblico, Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Mientras ustedes encuentran la palabra en sus Biblias, damos la bienvenida a todas las personas que se están juntando a través del internet. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Gálatas. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Santo Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, oh Señor mío y Dios mío, te agradezco en este instante, Padre, porque tu divina gracia nos ha permitido reunirnos en este lugar, Padre, a través de las señales, Padre. Oh Dios maravilloso, tu palabra dice: donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estarás tú, Padre. Y yo estoy confiado de tu presencia en este lugar, Padre, porque no soy solo yo, Señor, son tus almas y tu espíritu ayudándonos, Padre. Oh Dios maravilloso, te pido que seas tú, Padre, ayudándome, Padre, en la explicación de esta enseñanza que has puesto en el corazón de tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, apiádate de nosotros. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, en la comodidad de sus hogares. Que la paz del Señor sea con ustedes. Hemos leído Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. El hombre en su estado natural, queridos hermanos, se cansa rápidamente de la religión. Cuando me refiero a la religión, queridos hermanos, me estoy hablando a esta religión que es pura pantomima, que es un espejismo, porque esta es hueca y vacía. Pero cuando hay una relación genuina, una relación con Dios, esta es perenne y duradera. ¿Qué está pasando en nuestros días? Cuando la iglesia ha entrado en un letargo, podríamos decir, impresionante, hermanos. Si nosotros pudiéramos ver desde el cielo lo que pasa en la iglesia, podríamos decir: qué tristeza, hermanos. La iglesia ha entrado
en un aletargamiento, en una anestesia, hermanos, terriblemente, hermanos. La apostasía va en aumento y esos padres que apóstatan de la iglesia llegan a tener hijos, o quizás estando en la iglesia abandonaron la iglesia y esos hijos empiezan a criarse, hermanos, a educarse en el mundo, empiezan a coger defectos del mundo, a hacer raíces en el mundo y por lo tanto se inclinan al ateísmo. No que sean ateos, porque ellos saben que existe Dios, pero no les importa, no les interesa, simplemente son fríos delante de Él. Por lo tanto, su generación está, podríamos decir, casi condenada, porque sin anuncio y casi sin la gente den cuenta de estos tiempos, hermanos, en las iglesias, en estos tiempos modernos, ha entrado una cruz nueva, hermanos. En los círculos evangélicos esta ha penetrado. Es como una cruz antigua, pero diferente. Las semejanzas son superficiales, hermanos. A la cruz antigua, a la cruz moderna, las semejanzas son superficiales, que no se notan, pero las diferencias son abismales y fundamentales. Satanás se disfraza como ángel de luz, y así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de injusticia. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos de 14 al 15. De esta cruz nueva, hermanos, quiero alertarles que emana una nueva filosofía de la vida cristiana. Y de esta filosofía, una nueva técnica evangélica ha tomado los púlpitos. El nuevo estilo de reunión, de un nuevo enfoque en la predicación. Este evangelismo nuevo emplea la misma terminología como en el antiguo, pero su contenido no es el mismo. Su énfasis no es el de como antes lo era. Por eso su palabra nos advierte: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5, y ahí mismo en segunda de Timoteo capítulo 4 del 3 al 4. Ahora, queridos hermanos, quiero que tomen un lápiz y un esfero para que vayan anotando las citas bíblicas y ustedes en su casa vayan revisando esta enseñanza, porque hemos intentado poner la palabra de Dios, que es la que cambia. No es el que cambia el que predica, no es el que predica que tiene que llevarse los honores, no, es la palabra de Dios la que cambia nuestros corazones. Esa es la que entra como espada de doble filo a quedarse dentro de nuestras entrañas, dándole la oportunidad al creyente de crecer en abundancia espiritual. La cruz antigua no quería saber nada del mundo. Significaba el fin del camino para la carne. Orgullosa de Adán, porque se enseñoreaba de él. Adán no se enseñoreaba de la cruz. La cruz se enseñoreaba de Adán. De él aplicaba la sentencia dictada por la ley de la ley del Sinaí. La cruz nueva no se opone a la raza humana,
a los cristianos modernos. La cruz no se opone, sino que se presenta como un buen amiguito. La vida puede ser una gozadera, puede ser un baile. Si uno entiende bien esta cruz positiva, el viejo Adán, escucha hermano, puede vivir sin ser molestado. Su motivación ha cambiado, todavía busca su propio placer, pero ahora le gusta cantar coros y ver videos religiosos en vez de lo que era su vida pasada, contar chistes sucios y beber licor. El énfasis está todavía en vivir la vida que a uno le agrada, pero ahora a un nivel superior, el moral, sino en lo intelectual, hermanos. Cuando sabemos que lo intelectual sin lo espiritual no significa nada. Pero, ¿qué dice la palabra? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor, hermanos? Tenemos que ser conscientes los que vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo ya nos habló este versículo el domingo pasado y ahora nos vuelve a repetir. Eso quiere decir que tenemos que tener nuestras luces intensas prendidas para desprendernos del mundo. Ese es el mensaje que quiere dar y resaltar el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, a los hermanos oyentes. Amén, gloria a Dios. Esto está en Santiago capítulo 4, versículo 4. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Habéis muerto, y nuestra vida está escondida en Cristo. Mire eso, nosotros nos escondemos en Cristo. Nosotros sacamos la cabeza a ver cómo camina el mundo, pero no pertenecemos a Él. ¿Por qué? Estamos escondidos en Él. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y por uno cayó, pero por Cristo, el segundo Adán, nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, a la que tenemos que aferrarnos. Esto está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. No por un día, 2, 3, un mes, para siempre, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 16 al 17. La cruz nueva, hermanos, da estímulos a un enfoque de evangelismo nuevo y marcadamente diferente, hermanos. El evangelista no tiene que hablar de abandonar la vida vieja, no, ni se preocupa de eso. No predica contrastes, sino semejanzas. Busca estar en una onda social, con mostrar que el cristianismo no exige nada desagradable. Él trata de esforzarse en predicar un evangelio light, sino que ofrece lo mismo que el mundo, pero en un plano superior. Sea lo que fuere que el mundo pecaminoso está ofreciendo por el momento, esta cruz y su evangelio ofrecen lo mismo, o sea, están a la par. Pero el producto religioso es mejor que el mundano. Claro, tenemos que apartarnos apenitas para no demostrar que somos mundanos. Pero otra vez dice la palabra: si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 7. La cruz nueva no le mata al pecador, hermanos, ni le hace mella, hermanos. Le reorienta, le acomoda en un estilo de vida más agradable y respetuoso. Al extrovertido dice: ven, gloríate en el Señor, entre comillas, hermano. Al activista, ¿qué le dice? Le dice: ven y saborea las emociones de la comunión cristiana. El mensaje moderno está al tono de las novedades de este mundo, hermanos. Por esto apela al gusto y al razonamiento de la gente moderna, o sea que están al gusto de los que llenan las iglesias, pero ahora ni siquiera las llenan, hermanos. Pero dice su palabra: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 18. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no creyendo en nosotros mismos, ni lo que podemos hacer, ni lo que el otro puede hacer por ti. Filipenses capítulo 3, versículo 3. La filosofía de este modo de pensar puede ser sincera, sí, pero no por esto deja de ser falsa. Es falsa porque es ciega, pierde de un todo el sentido de la cruz. Dice en su palabra: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. La gloria de los hombres no es para Dios. La gloria del Señor viene de tu espíritu, de ese genuino arrepentimiento, de esa transformación que Él mismo ha hecho en ti. No de los hombres, sino que Él obró en ti. Juan capítulo 5, versículos del 40 al 41. La cruz antigua es un símbolo de muerte. Representa el fin repentino, podríamos decir, y violento de un ser humano. El hombre en tiempos romanos que tomaba su cruz y emprendió la caminata, ya se había despedido de sus más allegados, podríamos decir sus amistades, porque el que cargaba la cruz estaba yendo en ese camino. No volvería. Había tomado un rumbo nuevo para acabar con la vida antigua. La cruz no admitía compromisos. No había nada que discutir. Aquella cruz le mataba a uno del todo. Ni siquiera intentaba mantenerse de a buenas con su víctima. Pegaba veloz y acertadamente. Y cuando aquella cruz había hecho lo suyo, el hombre ya no estaba más. Es que la descendencia de Adán, queridos hermanos, está bajo sentencia de muerte. No hay escape y la sentencia no será condonada, o lo que es lo mismo, no será perdonada. No habrá perdón. Dios no puede aprobar a ninguno de los frutos del pecado, por inocente o hermosa que parezcan, queridos hermanos. Él rescata al individuo por su muerte, hermanos. Escuche bien, Él rescata al individuo por su muerte. Tuvo que ser liquidado, quiere decir, para luego levantarlo en novedad de vida. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo único que hace el Señor, levantarnos en una novedad de vida, en vida nueva. Amén, gloria a Dios. Cristo
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 23. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Amén. Mire, qué agasajo para nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 4. El evangelismo, que traza paralelos amistosos entre la manera de hacer de Dios y la de los hombres, es traicionero a la Biblia, hermanos, y cruel a las almas de sus oyentes. La fe de Cristo no corre lado a lado con el mundo, no, hermanos, sino lo atraviesa, lo corta. Al acudir a Cristo nosotros no colocamos nuestra vida vieja en un plano superior, sino que la abandonamos al pie de la cruz, a la cruz antigua me refiero. El grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir. Que dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es caminos de muerte. Proverbios 14, versículo 12. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dice su palabra en Juan capítulo 12, versículo 24. Nosotros que proclamamos el Evangelio no debemos concebirnos como relacionistas enviados a establecer buena voluntad entre Cristo y el mundo. No debemos imaginar que hayamos sido comisionados a moldear a Cristo al gusto del empresario. El medio, el mundo deportivo o la comunidad docente, no somos nosotros diplomáticos, sino profetas. Nuestro mensaje no es un arbitraje, sino un ultimátum. Amén, gloria a Dios. Tenemos que llamar a ese arrepentimiento. Escuchen bien, es un ultimato que nosotros tenemos que dar como profetas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los cristianos, es poder de Dios. Pues está escrito: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21.
Mi alma te alaba. Somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire qué ganga que nos da, no solo al ser hijos de Dios, sino que nos hace a nosotros embajadores. Amén. Qué privilegio que tiene la iglesia de Cristo en la tierra. Gloria a ti, Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dios ofrece vida, pero no una vida vieja, reacondicionada. La vida que Él ofrece emana de la muerte, se yergue al otro lado de la cruz. Quien la quiera debe pasar debajo de la vara, debe repudiarse a sí mismo y concurrir con la sentencia, o sea, con la convicción de pecado que Dios ha dictado en su contra y lo ha manifestado a usted a través del Espíritu de Dios, a su Espíritu. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Juan 10, versículo 10. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer otra vez. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7. ¿Qué significa esto al individuo condenado que desea encontrar la vida en Cristo? ¿Qué vínculo hay entre esta teología y la vida? Sencillamente, que cada cual crea y se arrepienta, que denuncie sus pecados y se dé por perdido, que entienda y se convenzca de que no puede encubrir nada delante de los ojos de Dios, del Dios Altísimo, que todo lo sabe, que todo lo ve. No busque excusa para nada. No podemos negociar condiciones con Dios. Tenemos que agachar la cabeza en reconocimiento de su desagrado. De lo contrario, acumularemos ira para el día de la ira, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén, gloria a Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, versículo 55, capítulo 55, versículo 7. Sea como Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, capítulo 42, versículo 6. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Convencidos y humillados, habiendo hecho esto, que el tal contemple con sencilla fe al Salvador resucitado, ya que de Él procede la vida, el nuevo nacimiento, el poder que limpia de todo pecado. Aquella antigua cruz que puso fin a la vida de Cristo es la que ahora pone fin al pecador. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que ahora resucitará al que cree para darle una vida nueva juntamente con Cristo. Amén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos de 14 al 16. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Alabado eres, Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es nuestro viejo hombre? Nuestra vida pasada, la que nos trae nuestras memorias a la vida presente y nos hace sufrir y hace sufrir a los que están alrededor nuestro. Y son un tormento para nuestra vida cuando vivimos en silencio. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14. Y entrando en conclusión, hermanos, la vida en Cristo no es una vida despreocupada, irresponsable y sin esfuerzo. Tiene una felicidad real, alegrías grandes y esenciales y mucha y profunda paz, queridos hermanos. Pero se consigue poco a poco y se mantiene y crece dentro de una vida cruciforme, o sea, en forma de cruz, hermanos. La cruz de Cristo coexiste y se repite en la vida de los santos, en la vida de los fieles, de los discípulos de Cristo, también hasta el día de hoy. En la cruz embellece nuestras vidas, en nuestros días y en cualquier otro día, presente, futuro. Nos forma, en Cristo nos hace madurar y nos prepara para la resurrección y la vida eterna. El mundo que está fuera de la iglesia teme a la cruz, le tiene miedo. ¿Qué es a lo que tienes miedo? A lo que no conoces. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, para que no tengan justificación. A cualquiera, hermanos. Temen a la cruz de Cristo, se burlan de Él, la rechazan y le niegan. Y lo peor de todo es que muchos la ignoran. Y todo tipo de formas. Así se quedan sin bendición, sin su fuerza, sin su esperanza en el siglo presente y en el futuro. Los humildes discípulos del sanador y salvador Cristo, con mucha paciencia aguantan la cruz en sus vidas, a pesar de sus imperfecciones, porque no somos perfectos, hermanos. Y debilidades, sí, tenemos debilidades, que cada día nos suprimen, nos afectan, y en la posición de ellas se imprimen los estigmas, hermanos, de la comunión en la cruz de Cristo. Jesús, en sus espíritus y en sus cuerpos, porque nos afecta en lo más íntimo a nosotros cuando llevamos la cruz. Pero tenemos esa esperanza, ¿en quién? En Cristo nuestro Redentor. Amén, gloria a Dios. Son estos que provienen de la gran aflicción, sufrimiento y tristeza.
y las vestimentas de ellos, de nosotros, los que sufrimos bajo la cruz, se blanquean con la sangre del Cordero, queridos hermanos. Estos que pueden amar realmente a Cristo y comprender a sus semejantes con sus pecados, defectos y debilidades, aceptándoles tal y como es, aun cuando no lo merecen, igual que el mismo Señor nos ha amado a nosotros sin merecerlo. Así tenemos que actuar con nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo. Demos gracias al Señor. Amén. Es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, mi Dios eterno. Padre celestial, lo que has querido regalar a tu iglesia, a tus hijos que te aman, Señor. Dios bendito, Señor de los cielos. Seas tú glorificado, Señor, en la tierra, Señor. Ayúdanos en tu misericordia, Padre, a pasar por este mundo sin mancharnos, Señor, sino siendo luces, Padre, guiadores, enseñándoles el camino a la redención eterna, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén, Señor, amén. Te damos gracias. Les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Amén, Señor. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias.